Buenos días, estudiantes de octavo año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 12 de la asignatura Ciencias Sociales. Estudiantes, recordemos la fecha, viernes 21 de agosto del 2020. Vamos a dar inicio con nuestro tema. Nuestro tema, la cristianización de Europa hasta el siglo VII. Subtemas a tratar. Surgimiento del cristianismo. Expansión del cristianismo por Europa. Surgimiento del cristianismo. Entre las regiones que circulaban por el Mediterráneo de Roma hubo dos que se diferenciaron de las demás, el judaísmo y el cristianismo. Estas se basaban en el monoteísmo y rechazaban el culto a los dioses paganos y a los sacrificios al emperador divinizado. El cristianismo, una derivación del judaísmo, nació a partir de las enseñanzas de Jesús, un predicador de la provincia romana de Judea. Desde mediados del siglo I hasta comienzo del siglo IV, los cristianos fueron víctimas de persecuciones, pues para las autoridades romanas los cristianos eran desleales al imperio, ya que no participaban de las celebraciones religiosas romanas. En el 311, el emperador Galerio publicó el Edicto de Tolerancia, el cual detuvo la represión contra los cristianos. 2 años más tarde, el emperador Constantino publicó el Edicto de Milán, que dio estatus legal al cristianismo. En el 235, Constantino organizó y encabezó el Concilio de Nicea, una asamblea de obispos cristianos de todo el imperio, que resolvió algunas cuestiones teológicas y sentó las bases de una doctrina cristiana uniforme. Con ello, Constantino creó las condiciones para que el cristianismo se expandiera por el Mediterráneo. Según Eusebio, obispo de Cesarea, el Imperio Romano y el cristianismo estaban destinados a existir de manera conjunta. Esta idea fue cuestionada por San Agustín, obispo de Hipona, quien creía que había una distinción entre Roma, la ciudad terrestre e imperfecta, y el cristianismo, la ciudad de Dios. Expansión del cristianismo por Europa. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, Jesús dijo a sus apóstoles que vayan por todas las naciones y conviertan a la gente en sus discípulos suyos. Esto se convirtió en el fundamento para difundir el cristianismo entre los pueblos. La expansión del cristianismo fue un proceso lento y difícil. Desde el inicio, uno de los factores que dificultó la difusión del cristianismo fue la aparición de divisiones internas tales como el arrianismo. La persistencia del judaísmo también limitó la expansión cristiana. A pesar de la persecución y dispersión de los siglos I y II, el judaísmo no perdió importancia. Al llegar el siglo V, las leyes y órdenes imperiales, las presiones sobre los judíos locales y los ataques a sinagogas debilitaron seriamente al judaísmo. Otro de los factores que dificultó la expansión del cristianismo fue la persistencia de los cultos paganos. El paganismo no era un sistema religioso, sino una multitud de cultos locales que no tenían textos sagrados ni dogmas religiosos.
Algunos de los primeros difusores del cristianismo fueron Ulfilas y San Martín de Tours, siglo IV. Predicaron entre los pueblos galos, Francia. Paladio y San Patricio, siglo V. Predicaron entre los pueblos irlandeses. San Bonifacio, siglo VIII. Predicó entre los pueblos germánicos, Alemania. La conversión de los pueblos paganos al cristianismo no se basó en la lectura, enseñanza y discusión de las doctrinas cristianas, sino en la exhibición de milagros y otros sucesos extraordinarios. Los predicadores cristianos trataban de mostrar que el Dios cristiano era capaz de grandes prodigios. Los predicadores cristianos reconocían el poder de los dioses paganos, pero denunciaban que ese poder provenía del diablo. La principal herramienta de los misioneros cristianos para convertir a los pueblos paganos era la realización de milagros, sanaciones y exorcismo. Bien, estudiantes, voy a proyectar la actividad de la sesión virtual. En estos momentos, ¿en qué consiste la actividad en la sesión virtual? Bien, el primer punto responde a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 preguntas. En el segundo punto, escriba 2 de los primeros difusores del cristianismo. ¿Bien? En el tercer punto, completar el significado de las siguientes palabras. Tenemos muchas palabras, ¿verdad? Bien, nota, las actividades en la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Educay. Bien, ahora vamos a proyectar la tarea correspondiente a la semana 12. ¿En qué consiste la tarea? En investigar las biografías de los siguientes autores: San Martín de Tours y San Patricio. Bien, realicen un resumen de 10 líneas de cada biografía. Bien, son 20 líneas, entonces, estudiantes. Bien, indicaciones generales. La tarea la realiza en una hoja de cuadros, subo una fotografía a la plataforma. Tendrán 7 días hábil para subir al sistema. Bien, muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.